compañeros y profesora, nos cambio de medida cautelar. Para tener conocimiento, las medidas cautelares son disposiciones que se le da, presenta el juez hacia el imputado. Algunas medidas está estipulado por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunas de las medidas cautelares son exhibición de garantía económica, el uso de brazalete, no suspensión de que no salga del país o de su localidad, entre otros. Y la prisión preventiva. Beneficios que tienen las medidas cautelares, evita criminalizar o probar su inocencia o culpabilidad al imputado. Voy a presentar los papeles de mis compañeros y lo que cada uno va a hacer. El asesor jurídico de la compañera Silvia Michel Segura Catalán, el imputado compañero Diego Emanuel Roque Sánchez, defensor Julio Liliana, Ministerio Público compañera Gabriel, juez por la compañera Natalia Aurora, encargado de sala por la compañera Abigail, víctima por su conmigo, que procede de una idea. Buenos días, compañeros y maestra. Yo les voy a dar un contexto acerca de la carpeta de investigación de la cual vamos a tratar el día de hoy en nuestra audiencia. La víctima declara que inició una relación con el hoy imputado desde julio del 2019. Desde el comienzo de su relación, él manifestó actos violentos, ya que tiene problemas con el alcohol. De ahí, al año siguiente, en julio del 2020, ella inició una carpeta de investigación por violencia familiar, en la cual se estipulaba que pues él seguía con actos violentos. No le dio continuidad, puesto que ella estaba embarazada. Entonces, al tener el bebé, ella pensó que las cosas iban a cambiar, pero continuó de la misma forma. De hecho, ella manifiesta que tuvo que mudarse varias veces porque debido a los problemas que tenían, siempre había situaciones extremas con sus vecinos, entonces ella tuvo que mudarse varias veces por esa situación. El 3 de abril del 2022, estando ella en su departamento, en el segundo piso con su hijo menor, comenzaron a tocar la puerta. Ella, al abrir la puerta, se da cuenta que es su ex concubino. Él comienza a agredirla verbalmente. Ella pues se asusta porque está con su pequeño hijo. Él le comienza a pedir dinero, empieza a jalonearla y ella pues asustada trata de pedir ayuda, se zafa del imputado y se asoma hacia la ventana. Cuando ella se asoma hacia la ventana para pedir auxilio, va pasando una patrulla en la alcaldía, entonces le pide ayuda. Ella logra bajar del departamento con su bebé para poder acudir con el policía, mientras el imputado seguía violento. Cuando se interceptan en las escaleras, ella le pide al policía, por favor, que la ayude, porque él está de una manera muy agresiva. Entonces se hace la detención, se califica como legal la detención, porque fue en flagrancia. En flagrancia, conforme a lo establecido en el artículo 146, en el párrafo primero, hipótesis, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando en la fracción 2, inmediatamente después de cometerlo, es detenido, en virtud de que es señalado por la víctima o el ofendido cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, o se cuente con la información. Esto de acuerdo con el artículo 16, párrafo 4 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el contexto de la carpeta de la cual vamos a tratar el día de hoy. Y comenzamos la audiencia. En la Ciudad de México, siendo las 12:10 horas del día 16 de octubre del 2023, nos encontramos constituidos en esta sala de altar número 8 para celebrar audiencia de solicitud de revisión
de medida cautelar ordenada dentro de la carpeta 6/673/2023, instruida contra por posible hecho delictuoso. Guardar silencio, por favor, les pido respeto. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, así como grabación o registro, fotografías o videos o cualquier información captada por dispositivo electrónico durante el desahogo de esta audiencia. De incumplir con dichas disposiciones, serán expulsados de esta sala de oralidad con independencia de las demás responsabilidades que puedan incurrir. Lo anterior con fundamento del artículo 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se les informa que la presente audiencia quedará registrada en audio y video en el Sistema de Unidad de Gestión Judicial, el número 6. Asimismo, se les hace de su conocimiento que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervenientes fueron previamente exhibidas, fueron verificadas y cotejadas en la plataforma digital de la Secretaría de Educación Pública, en la cual se acreditan como licenciados en Derecho. Asimismo, se verificaron sus rasgos fisionómicos que fueran coincidentes con los presentes. Finalmente, la audiencia será presidida por el juez de control. Les pido se pongan de pie para poder proceder. Buenos días, se declara abierta la presente audiencia. ¿Se identifican, por favor? Ministerio Público. Sí, buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada número de cédula 5624-403. ¿Quién me acompaña? Muy buenas tardes, asesor jurídico público, María. Cédula profesional 1203-2363. Primera intervención, ¿me acompaña? Bien, gracias. ¿Eso desea nombrar a su abogado que está a su lado? Sí, su señoría. Se acepta y protesta el cargo, su señoría. Gracias. Cualquier duda o consúltala con su abogado. Del lado de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría, buenas tardes a todos los presentes. Comparece ante usted la licenciada Juliana, con datos de registro ya proporcionados a su encargado de sala, con número de cédula profesional 4250706. Hago de su conocimiento que esta es mi primera intervención. Sin embargo, yo me encuentro impuesta a los registros, si me acompaña. Bien, señor, eso desea nombrar a su abogado que tiene al lado. Me revocaría el nombramiento de los hechos con anterioridad. Sí, así es. ¿Y la nombra ella? Sí. Licenciada, ¿acepta y protesta el cargo? Sí, su señoría, acepto y protesto el cargo. Bien, cualquier duda, consúltela con su abogada, la que se encuentra a su lado. Bien, esta audiencia es para verificar la revisión y modificación de medida cautelar. Adelante, defensa, ¿cuál es el planteamiento que nos va a hacer? Sí, su señoría, atendiendo que es más protector para mi representado, la salida alterna, esta defensa solicita realizar el planteamiento de modificación de medida cautelar. Ok, Ministerio Público. Sí, su señoría. Al tener comunicación con la víctima, va a haber oposición a que se le conceda la modificación de medida cautelar. En dado caso, solicito que les escuche a su señoría. Bien, ¿usted va a tener oposición, asesor jurídico? Así es, su señoría. Bien, entonces, ¿usted va a quiere decir algo? Sí, su señoría. Disculpe, la verdad a mí me preocupa muchísimo mi seguridad. Bueno, primero escucharemos a la postura de la defensa con relación a la revisión de medida cautelar y ya luego daremos paso si es que hay procedencia de las condiciones. Iremos en ese orden, ¿ok? ¿Cuáles serían las condiciones de la modificación de medida cautelar, defensa? Sí, su señoría, de conformidad a los numerales 153, 154, 155 y 156 del Código Adjetivo a la materia, es de esta defensa solicitar la revisión y en su defecto modificación de la medida cautelar, la cual está cumpliendo ahora mi representado, que es la prisión preventiva. Aún adversa, su señoría, siendo entonces estas las contempladas en el numeral 155, primera y séptima fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, que omito por petición de la misma. Para poder argumentarle, quisiera darle antecedentes sobre este caso. En fecha 10 de agosto de 2023, se le vinculó a proceso a mi representado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La argumentación que aportó el agente del Ministerio Público fue que el ahora imputado contaba con un antecedente.
En esta audiencia, donde se debatió la medida cautelar, el juez resolvió imponer la prisión preventiva, tomando como base el antecedente ya mencionado. El juez tuvo a bien la prisión preventiva, señalando que no había registros de datos que pudieran ponderar en relación a la petición que hizo la defensa en aquella ocasión. Es por eso que esta defensa se dio la tarea de recabar información que pudiera variar las condiciones, especialmente datos que nos permitieran entender que había alguna condición que pudiera generarnos un cambio en la medida cautelar. Por esta razón se solicitó a la unidad de supervisión de medidas cautelares que se le hiciera una evaluación de riesgos a mi representado. En esta evaluación que emitió esta unidad señala que fue entrevistado mi ahora representado y que efectivamente cuenta con un domicilio en el que ha habitado los últimos 11 años, así como también cuenta con un trabajo en el que ha estado los últimos 7 años. Su domicilio es en Asimismo, esta unidad se ocupó de la evaluación y verificación de todos estos datos. Finalmente, en la conclusión de dicha evaluación, se reconoce que se pudo verificar y se tiene como aspecto positivo que tenga este domicilio y que haya tenido este trabajo. Aquí mismo señalaron del análisis de la información asentada que el riesgo de sustracción al proceso de mi representado es un riesgo de carácter medio. Es por esta razón que se considera que se puede advertir que hay una serie de condiciones que podrían dar origen a la modificación de la medida cautelar, entre ellas que a través de esta valoración, que es parte de una unidad especializada de evaluación de riesgos, se corroboró que mi representado tiene arraigo domiciliario, arraigo laboral y arraigo familiar, y que el antecedente mencionado solamente figura en la carpeta de investigación, en una base que consultó la Fiscalía, que fue la CIPOL. Sin embargo, en las bases de datos de la propia unidad de evaluación no apareció dicha información. Por otra parte, una entrevista al empleador del ahora imputado, que es el señor reconoce que ha trabajado con él durante los 7 años que ya le había mencionado antes, describiéndolo como una persona de buena conducta, eficaz, responsable y honrado, así como una entrevista a la señora, quien es vecina del lugar de residencia, y lo señala como una persona respetable, confiable y honesta, mencionando también que ha convivido con la familia por un lapso de 10 años, dando referencias positivas a mi representado, lo que implica que una persona con las características ya mencionadas del señor se encuentra reinserto socialmente y que, al contrario a cualquier consideración sobre ese antecedente penal, se puede determinar que una persona es digna de confianza. De hecho, hay una jurisprudencia que es la 20/2002 que señala antecedentes penales. De este modo, su existencia no acredita que por sí sola la carencia de probidad y de modo honesto de vivir. En la parte central de esta tesis se enuncia que el que una persona goce de las calidades de probidad y honestidad se presume, por lo que en cuanto se afirma que se tiene carencia, se debería de acreditar, y en este caso lo que hace esta defensa es exponer con datos de prueba esa probidad y honestidad, contrario a las manifestaciones que en su momento pudo realizar el órgano jurisdiccional, por lo que se estima solicitar a usted, señoría, la revisión y, en su caso, modificación de la medida cautelar que se le ha impuesto a mi representante. ¿Es cuánto, su señoría? Asesor jurídico, adelante, le doy uso de la palabra. Sí, su señoría, efectivamente, como lo señala la defensa, el artículo 167 señala que el anterior ingreso o que haya sido sentenciado por sí sola no daría justificación a una prisión preventiva, y pues este hecho no se ha desvirtuado que sea la persona. No obstante, el dictamen de evaluación de riesgos a que hace referencia la defensa, habría que destacar lo que ella misma señala, que hay un riesgo de sustracción medio. Por lo tanto, consideramos que no han variado objetivamente las condiciones para señalar o establecer a la persona imputada una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. En cuanto a las demás documentables que señala la defensa, pues no son de trascendencia, porque pues son únicamente buena conducta, y pues en este caso no estamos analizando eso, sino más bien exclusivamente para efectos de establecer si es candidato a una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. En este sentido, pues esta se opondría y solicitaría pues no se cambiara dicha medida cautelar, toda vez que, como ya lo señalé en el mismo informe, se habla de aspectos negativos. Además de que a propia voz de la víctima, pues esta mencionó pues de la preocupación que tiene de que su bienestar se vea afectado, su señoría. ¿Es cuánto?
Bien, gracias. Última intervención, defensa. Sí, su señoría. Ahora se cuenta con elementos como es la evaluación de riesgos, que si bien se señala es de un riesgo medio, que podría ser combatido a través de una estricta supervisión, que puede ser la presentación periódica que ya le había mencionado su señoría. Bien, gracias. Licenciada, voy a proceder a declarar cerrado el debate. Hay información suficiente para ello. Verifico que desde luego las medidas cautelares están previstas en el artículo 19 constitucional en relación con lo diverso en el 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido, testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento. Mismas que al imponerse se deben determinar siempre idoneidad y proporcionalidad. Mismas que, en concreto, atendiendo siempre a un criterio de mínima intervención, no obstante, incluso se ha reservado al Estado quien puede dar prisión preventiva. Hay una tesis con número de registro 2021-988. Es una tesis aislada de la 10ª época, que destaca las medidas cautelares, reglas a seguir para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del cuerpo de esta argumentación se destaca el análisis relativo que deberá girar siempre en torno a dos ejes: que se compruebe la necesidad de cautela y analizar la proporcionalidad y la idoneidad. ¿Vale? Derivado de esto y con aporte de información que tengo en este momento, considero que en términos del 161 se han derivado de manera objetiva las condiciones que llevaron al órgano jurisdiccional a la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque en su momento evidentemente se tomó en cuenta solamente el artículo 19 constitucional y el 167 como elemento para verificar que había un ingreso anterior. Sin embargo, se atiende a la petición de la defensa del artículo 167, destaca precisamente el supuesto de que el imputado está siendo procesado por otro delito. Pero en esta finalidad destaca que la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva, ¿vale? Con este nuevo aporte de información verifico primero la evaluación de riesgos, si hay una sustracción de medida, pero sin embargo, la evaluación me destaca que el domicilio está ubicado en que el señor tiene 11 años viviendo en ese domicilio, hay permanencia y considero que hay arraigo. Trabajo. Hay una carta que se tiene de 7 años como pintor, pues ahora considero que no está sola de la procedencia de prisión preventiva. Ahora hay otros datos que permiten verificar la cuestión diversa. Tengo la entrevista del señor que destaca él está laboral y otra entrevista de la señora que abona también al comportamiento del señor. Finalmente, con aporte de la información diversa que se estuvo al momento de dictar el auto de vinculación al proceso y únicamente verificar este antecedente. Actualmente ya no es el único aporte de información, considero que hay un aporte diverso y considero que es fundado. Si han variado de manera objetiva las condiciones, sobre todo que se convierte en uno a revisar el órgano diverso, sino en aquel que se tenía en ese momento. Ahora bien, con el aporte del artículo 167, que no puede ser de procedencia por sola, hay cuestiones y datos. Y sí, ¿por qué no decirlo? Por humanidad y experiencia, ¿vale? Señor, se le va a dar una nueva medida cautelar que usted tendrá que cumplir a cabalidad. Se pone en una situación totalmente de riesgo si no la cumple. Platicará con su abogada para que esté respecto a estas, porque muchas veces son revocadas después de las revisiones y vienen a solicitar algo diverso. Usted tendrá que comparecer cuantas veces sea citado y siempre estar en todo momento oportunamente de acuerdo. Voy a conceder el cambio de medida cautelar para imponerle ahora la presentación periódica de carácter mensual ante la unidad de medidas cautelares. Esto a través de la firma periódica mensual durante todo el tiempo de este proceso. Desde luego, la prohibición estricta de acercarse a la víctima, esto en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción primera y octava, la cual habla sobre la firma periódica y no acercarse a la víctima, esto para salvaguardar su integridad. Dicha imposición es únicamente por lo que hace la presente carpeta y su duración por el tiempo del presente proceso. ¿Alguna petición antes de cerrar la audiencia? ¿Ministerio Público? Únicamente copia de audio y video. Suscitando se tenga por autorizado al licenciado. Bien. ¿Licenciada? Copia simple de audio y video, gracias. ¿Abogado? Copia del audio y video, gracias, su señoría. Proceden a entregarse las copias solicitadas por las partes, al igual que el audio y video. Sin nada más que resolverse, queda cerrada la presente audiencia. Que tengan un buen día.